le damos gracias a este espacio que nos brinda Princesas de 40 y más, en este espacio que es La vida comienza ahora. Y bueno, vamos a tocar hoy un tema por demás interesante, que es la psique. Hemos oído hablar mucho de la palabra psique, ¿no? Los psicólogos están de moda, los psiquiatras. Entonces, todo lo que es psique tiene que ver con que fue acuñado, bueno, fue muy usado por los griegos. Ellos le llamaban psique al campo de experiencia del alma. Entonces, me gustaría empezar como para ubicarnos bien, ¿verdad? Porque ellos le llamaban psique y vemos, hay un mito que se llama el mito de Psique y Eros. Entonces es un mito donde Psique es mortal y Eros es inmortal. Y entonces nos habla de todos los trabajos de Psique que tuvo que hacer para conquistar la inmortalidad. Y entonces, viendo ese mito, podemos también captar mucho de qué significa esto de Psique. Voy a compartirles un dibujito que es mi apunte personal, pero que me parece que puede ser muy interesante para que podamos nosotros integrar este conocimiento. Entonces, muchas veces se dice que psique es igual a alma, pero no es exacto, no es exacto. Veamos, Platón nos describe el alma de una manera muy clara, de una manera un concepto que nos ayuda muchísimo a poder entender, porque hay personas que dicen, pero si el alma es purísima, y hay personas que dicen, pues sí, pero es que es desalmado, ¿no? Esa persona es desalmada, ¿no? Todas las personas, todos los seres humanos, hola Lisle, todos los seres humanos tenemos alma. El alma es una parte inherente del ser humano, porque nos da vida y nos da movimiento. Entonces, todos los seres humanos somos seres animados. Ahora, ¿de qué depende que nos rija una parte del alma u otra? Bien, Platón divide el alma en tres partes, con nombres que no se los voy a poner tal como los pone él, porque luego pues resulta que la gente se pierde en la palabrita difícil. Pero vamos a decir que el alma, según Platón, se describe en tres partes. Vamos a imaginarnos, yo voy a enseñarles un dibujito mal hecho, pero que les va a dar un poco de claridad. Aquí tenemos un triángulo superior, una línea central en color verde y un triángulo inferior, ¿sí? Entonces aquí estamos teniendo las tres partes del alma. La parte superior, la que está en azul, es la parte divina del alma. Es esa parte luminosa, esa parte imperturbable, esa parte que está conectada con el mundo superior. Y es esa parte que nos puede llevar al conocimiento, al bien, a la justicia y, ¿por qué no?, a la inmortalidad. Entonces, en esa parte del alma también se encuentra lo que se llama el espacio causal. Ese espacio causal que pervive a lo largo de nuestras vidas, guardando las causas de las acciones que nosotros llevamos a cabo. Y esas causas se van vertiendo o van saliendo por la parte inferior del alma, ¿sí?, hacia la vida, hacia el mundo, ¿sí? Entonces, esta parte divina del alma es la que nosotros queremos alcanzar cuando meditamos, es donde queremos conectar con esa parte, porque esa parte se conecta con la fuerza del espíritu y entonces de ahí es de donde nos puede venir la fuerza y la claridad y el conocimiento y el deseo de bien. Luego hay una parte inferior, que es la parte roja, que es la parte inferior del alma, que se llama concupiscible. Entonces, esa parte quiere decir que está en contacto con el cuerpo, que está en contacto con lo que el cuerpo quiere, lo que el cuerpo desea, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que el cuerpo puede desear? Puede tener pasiones, deseos de placer, deseos, apetencias sensibles, apetitos por fama, dinero y poder. Entonces diríamos que nosotros vivimos en esa parte del alma, en la parte humana del alma, no en la parte divina. Entonces, esa parte humana del alma
es la parte que nos mueve a las apetencias del mundo, porque el alma viene a experimentar para purificarse y lograr divinizarse en su totalidad. Y para eso el alma tiene en su parte media una parte que se llama irascible, no de ira, se llama irascible porque es donde está la valentía, el valor, el coraje y la fuerza para vencer nuestras apetencias humanas, para vencer nuestras debilidades humanas. Entonces, cuando nosotros no hemos fortalecido la voluntad, el valor, la fortaleza, pues no tenemos fuerza para salir de nuestras apetencias y de nuestros deseos, ¿sí? Y de nuestra vida mundana y profana. Cuando nosotros logramos fortalecer esa banda que está entre las dos partes del alma, entre la superior y la inferior, entonces nos hacemos fuertes, entonces tenemos voluntad, entonces tenemos valor para enfrentar las cosas, para enfrentar lo que queremos, para hacer la realidad de nuestra vida como nosotros la queremos, para tener una existencia plena. Entonces nosotros podemos actuar de una manera fuerte, valiente y con mucho valor, ¿sí? Entonces esas serían las tres partes del alma, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros hoy vamos a hablar de la psique. Entonces, esta parte roja que está aquí es de lo que vamos a hablar, porque esta parte roja es la que está envuelta en la parte humana y está envuelta en lo que llamamos psique. ¿Qué es la psique? La psique es el campo de experiencia. Esa psique se divide en tres campos: un campo emocional, un campo mental y un campo transpersonal. El día de hoy vamos a hablar del campo emocional de la psique. Entonces, esa psique, vamos a decir, que tiene esas emociones o ese campo emocional. El campo emocional, el cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, tiene pegadito el doble etérico o el cuerpo vital, es como un guante pegado. Y luego, a 1 metro de distancia, es como una esfera, a 1 metro llega de distancia de nuestro cuerpo físico, tenemos el globo emocional, el campo emocional. Y ahí es donde vienen todos los estímulos que nosotros tomamos a través de nuestros 5 sentidos. Entonces, a través de nuestros 5 sentidos entran todas las impresiones de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que tocamos, ¿sí? De lo que gustamos. Entonces, esas impresiones entran. Esas impresiones entran por todo nuestro sistema nervioso. Nos provocan sensaciones en el cuerpo y esas sensaciones nos disparan sentimientos y emociones. Y vienen los pensamientos y esos pensamientos nos conectan con el pulso de la vida. Y entonces echamos a andar y a vibrar el cuerpo emocional. Y de esa manera es como nosotros nos vamos al movimiento y a la acción en la vida. Porque ¿a qué venimos nosotros? A experimentar. Un alma que se paraliza, un alma que no experimenta, un alma que se reprime, es un alma que se entristece. Se entristece ante aquello que no vive, se entristece porque le dan miedo las cosas. Entonces, el miedo pues no nos deja vivir, no nos deja experimentar y el alma se entristece. Por eso la tristeza viene del alma. El valor, la fuerza, la valentía son cualidades del espíritu, ¿sí? Y entonces, pues cuando nosotros estamos en depresión, nosotros empezamos a debilitarnos y a desvitalizarnos. ¿Qué es lo que hace una persona deprimida? No se quiere mover. Una persona deprimida le falta vitalidad. Una persona deprimida le falta ánimo en la vida, inspiración, movimiento, ¿sí? Y en cambio, cuando nosotros empezamos a meterle fuerza y vitalidad a la vida, empezamos a sentir alegría.
porque entonces el alma está alegre de poder participar, de poder experimentar, porque es a lo que vino. Y para eso nos sirve ese campo de experiencias emocionales. Yo tenía un maestro de Cábala que decía, venimos a gastarnos los 5 sentidos. Y una vez que se gastan los 5 sentidos, ya podemos empezar a estar más tranquilos. Pero no podemos reprimirnos sin antes experimentar. Lo que necesitamos aprender es más bien a ver qué tipo de emociones y a ver qué tipo de sentimientos empezamos a propiciar en nuestro campo emocional, porque ese campo despliega colores dependiendo del tipo de emociones que nosotros tenemos, y esas emociones pueden ser de diferente índole. Fíjense, hay emociones que son de un altísimo nivel, que son nobles, que son como el amor impersonal, la tolerancia, la paz, la comprensión, la aceptación. Esas son emociones superiores. Luego hay emociones inferiores que son la ansiedad, el miedo y todos los temores. Eso hace que el alma se entristezca. Y luego las emociones de mayor baja densidad son los bajos deseos, las pasiones destructivas, esas pasiones donde hay personas que les gusta perjudicar a otros, que les gusta dominar, que les gusta someter o que les gusta robar. Entonces, ese campo experiencial emocional que está en la psique, que forma la psique, que es uno de los 3 campos de la psique, es lo que muchas veces no nos deja estar en paz, es lo que muchas veces no nos deja ser felices, no nos deja estar alegres. Entonces, el campo emocional es todo aquello que comprende fenómenos, actitudes y comportamientos subjetivos. No es algo que podamos tocar, palpar. Son ideas, sentimientos, ¿sí? Entonces son deseos emocionales. Ahora, ese campo emocional, nosotros necesitamos aprender a dominarlo. Necesitamos tener, ese es el aprendizaje, y vemos cómo a nosotros nos es muy fácil perdernos en ese campo emocional y tener crisis emocionales y tener crisis, pues que a veces nos desconocemos, ¿verdad? Entonces sale así como eso que no conocíamos de nosotros, y eso es lo que el alma viene a aprender, eso es lo que el alma viene a experimentar. Entonces, hay que atreverse a vivir y aprender a dominar. Y hay que hacer una diferencia muy grande entre dominar mis emociones o reprimirlas, o inhibirlas, o hacer una supresión y una inhibición de todos mis sentimientos por el miedo, por el temor, por la ansiedad. Entonces tenemos que arriesgarnos, para eso nos sirve también el valor, arriesgarnos y para sacarnos luego de las crisis emocionales fuertes. Entonces, dominar una emoción, un campo emocional, es hacer una unión estable y equilibrada entre lo que yo pienso y lo que yo siento, entre lo que me dice mi cabeza y lo que me dice mi corazón. Pero para eso hay una fórmula. Solo lo superior puede dominar a lo inferior. Entonces, si nuestro razonamiento, nuestro discernimiento, las cualidades de la mente no dominan, entonces esas emociones nos pueden llevar a un caos. Y nosotros necesitamos saber poner freno, saber dominar y saber ver las señales en rojo. Las señales en rojo que nos están diciendo, primero de este tamaño, detente y no te detienes. Y luego de este tamaño, detente y no te detienes. Y luego viene la crisis más fuerte y viene el letrero grandotote, lo tienes enfrente, no lo ves, tienes ya la señal y no te detienes, no dominas.
Entonces, necesitamos fortalecer nuestro campo de pensamiento. Y para que ese campo de pensamiento pueda dominar a una emoción, necesitamos ayudarle. Las emociones vienen de la respiración y vienen de la digestión. Fíjense, o sea que lo que comemos nos despliega determinado tipo de emociones. Si nosotros tenemos una energía sexual muy fuerte y comemos carne y no podemos parar con ese instinto, con ese deseo, que a veces ahora en nuestros tiempos a veces se vuelve muy fuerte, y comemos carne, bueno, pues entonces el instinto sexual va a estar a todo lo que da. Entonces, o las pasiones o los placeres, ¿qué podemos hacer? Pues cambiar un poco nuestro sistema de alimentos, dejar la carne, dejar la carne roja. Podemos comer carne blanca, podemos comer pollo, podemos comer pescado, podemos comer más vegetales, podemos darle a nuestro estómago a que digiera algo más ligero, no tan denso, no tan pesado como los apegos, los placeres, las cosas que nos llegan a perturbar emocionalmente. Entonces, eso puede ayudar a ejercer el dominio sobre nuestras emociones cuando están desbocadas. Otra cosa que puede ayudar es la respiración. Inhalar y exhalar, conectando la mente para sacar ese exceso emocional. Y la respiración, además, es el camino que nos lleva a la meditación. ¿Qué es la meditación? Pues la meditación es subir a esta parte divina del alma. Por eso, cuando nosotros estamos aquí enfrascados en la revolución, en el torbellino de la vida, ¿verdad? Y que luego ese mismo torbellino nos saca de nuestros hábitos meditativos. Entonces, si queremos, cambiamos nuestra alimentación, respiramos y entramos en proceso meditativo para lograr tocar los pies de aquí, de la parte divina del alma. Y cuando logramos tocar y subir, lo que desciende es una gran claridad, lo que desciende es una gran visión. Es una gran visión y entonces nosotros podemos discernir y discriminar. Esto sí, esto no. Y empezamos a dominar esa fiera, eso que se nos mueve en el plexo, ¿verdad? Que nos hace latir el corazón y nos acelera y nos quita el sueño y esos estados emocionales, ¿sí? Por eso a veces decimos, alguien que tiene indigestión, por ejemplo, y entonces dice, es que no digerí algo, sí, pero lo que no digeriste probablemente fue algo que oíste y te causó una emoción. Entonces muchas veces lo que el estómago no puede digerir son las emociones, porque además entran aquí por el plexo solar. El anclaje del alma divina, de la parte divina del alma, Platón lo coloca en el cerebro, a nivel de la cabeza, no en el cerebro, pero a nivel de la cabeza, porque él dice que esta parte divina es una parte racional, donde priva la parte de razón, sin que sea represión. No confundamos el razonamiento superior con el razonamiento de la mente inferior. Entonces, es la parte racional divina. Luego, en la parte irascible, la franja que está en el medio, donde está la fuerza, el valor y el coraje, las coloca en el pecho. Aquí está el valor, aquí está el coraje, aquí está la fuerza, porque el corazón se conecta con el espíritu. Fuerza, valor y coraje vienen del espíritu, son características del espíritu. Por eso nosotros necesitamos elevarnos y conectarnos con el espíritu para tener fuerza, valor y coraje para resolver nuestra vida y para resolver los estados emocionales que forman parte de la psique, donde está metida la parte humana del alma. Entonces,
una vez que nosotros vemos esos estados emocionales alterados, nosotros necesitamos echar a andar sistemas de respiración, que hay muchísimas técnicas. Por eso es por lo que sirve la respiración, porque nosotros cuando respiramos hacemos entrar los estados emocionales que entran por los 5 sentidos. Pero fíjate, cuando tienen un susto, ¿qué pasa cuando tenemos un susto? Lo primero que hacemos es dejar de respirar. Y entonces todo el mundo te dice, respira, respira, ¿no? Que recuperes la vida, que recuperes esa fuerza. Y luego la alimentación. Digiere, tienes que digerir, ponte a escribir qué sientes. Si sientes angustia, si sientes tristeza, lo que tú sientas, ponte a escribir. ¿Por qué? Porque las manos son la prolongación del corazón. Y entonces nosotros cuando escribimos lo que nos pasa con valor y con coraje de poner la verdad de lo que nos pasa, porque solo nosotros sabemos lo que está pasando dentro, al estar escribiendo estamos purgando la psique. Estamos haciendo un drenaje de la psique. Entonces, el hábito de escribir es súper importante porque nos ayuda a sacar esas emociones que no hemos podido hablar, que no nos han sido escuchadas, que nos tienen indigestos, ¿sí? Entonces, hacemos ese ejercicio de escribir también. Entonces ya tenemos 3 formas de equilibrar esas emociones que están alteradas. Dice, en cuanto a la respiración no tengo problema, pero en la alimentación sí. Bueno, en la alimentación lo ideal es dejar todo lo que sea la carne roja, porque el chakra 1 puede manifestarse con violencia, con enojo, con mayor deseo, con más apego, ¿sí? Y entonces alguien dice aquí, Lupita dice, tengo cansada mi alma. Bueno, pues a levantarla, a meterle alegría, a meterle vitalidad. ¿Cómo? Respirando. Ahorita están cerrados los parques, pero abre la ventana, al cabo que ahorita no hay tanta contaminación, a menos que vengan las arenas de ahí del Sahara, pero respira, inhala, exhala. Métete a ver algún video de pranayama también. Inhala, equilibra la respiración, fosa izquierda y fosa derecha alternadas. Y poco a poco vas a ver que el alma empieza a respirar, el alma empieza a vitalizarse, el alma empieza a sentirse más despejada. Y de ahí motívate, haz algo que te guste, algo que te ponga contenta. Y si las emociones, ya estás cansada, ¿verdad?, de sentir esa psique, imagínense que el alma está atrapada ahí, en el campo emocional, en el campo del pensamiento inferior, o sea, con creencias y con sistemas difíciles de soltar. Así está la parte humana del alma, metida en esa psique. Y entonces aquí todo es confusión, todo es torbellino, no hay claridad. Entonces hay que empezar a darle claridad. Y nuestro cuerpo es la mejor herramienta. Entonces a respirar y a comer verduras y a tomar jugos y a llevar una alimentación mejor. ¿Se han fijado cómo cuando tenemos tristeza o nos sentimos así como melancólicos y nostálgicos? Y hay mucha gente que con estos días se pone así. Hay que saberlos disfrutar porque también son bonitos. Bueno, pero hay gente que se pone así y entonces lo primero que empiezan a pensar es, quiero un pan, quiero una concha con chocolate, ¿sí? Quiero un cuernito, quiero un biscuit, ¿sí? ¿Por qué? Porque los alimentos tienen energías y los alimentos se clasifican en 7 energías. Y la energía de las harinas y del pan es una energía neutra. ¿Qué es una energía neutra? Es una energía que estabiliza, es una energía suave, es una energía que, como dice la palabra, neutraliza las emociones. Entonces, las personas que están con su almita cansada, que están con su angustia,
ofréceles una zanahoria y te van a decir, para nada, tengo hambre de un Garibaldi, tengo hambre de una concha con chocolate, tengo hambre de un panqué. Ok, te lo puedes comer, ¿sí? Te lo puedes comer porque te va a ayudar a neutralizar, pero luego viene el rebote. Entonces, no puedes hacerlo un hábito, pero sí date cuenta cómo lo que comes empieza a generarte una adicción. Entonces hay esa adicción, estoy cansada, me compro una caja de galletas. O sea, lo que quiero es harina, harina, harina. Entonces tenemos que ir más hacia las verduras, aunque ya suene muy trillado, pero es que la verdura tiene una energía cinética. Y la energía cinética de la verdura, sobre todo lo que es de color verde, empieza a meter en movimiento todo. Empieza a movilizar todo lo que está estancado. Y lo que pasa con nuestras emociones es que a veces se quedan ahí estancadas. Entonces, sería muy bueno conocer esas energías que se mueven en los alimentos. Probablemente hagamos una plática más adelante. Y entonces saber qué alimento me provoca qué emoción. ¿Y cuál es lo indicado? Lo indicado es comer una ración de cada uno de los grupos alimentarios, de los 7 colores, de alimentación. Uno de energía roja, uno de energía cinética, que son vegetales verdes, uno de energía distensora, que son todos los vegetales de color anaranjado, uno de energía neutra, que son las harinas, uno de energía lumínica, que son las frutas, que tampoco debemos de saturar el cuerpo de frutas. O sea, todo lo que comemos en exceso satura nuestros chakras y se emiten emociones distorsionadas. Y la energía de las semillas que alimentan el chakra 7. Entonces, esas son de color morado y son de color pulsante. Tampoco se debe abusar de ellas. Entonces, necesitamos aprender a comer adecuadamente cuando estamos siempre, pero cuando estamos en estados alterados emocionales, nosotros necesitamos aprender a seleccionar aquello que nos va a hacer bien, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la alimentación. Y por esa razón, como el cuerpo emocional penetra, envuelve totalmente al cuerpo físico, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que imagínense que estoy viviendo tristeza, tristeza, tristeza. Esa tristeza va y golpea el pulmón, es el órgano de choque. Y entonces nos enfermamos de gripa, nos enfermamos de vías aéreas, de vías respiratorias. Si la emoción es la ira y estoy conteniendo la ira, conteniendo la ira, conteniendo la ira, entonces, ¿a dónde va a ir a dar la ira? Al hígado, a la vesícula, ¿sí? Porque entonces no me atrevo a expresar. ¿Qué necesito? Valor, fuerza, coraje y voluntad para separarme de la fuente que está haciéndome enojar, para darme un espacio. Y luego, si tengo miedo, que pues ahorita está a la orden del día, ¿verdad? ¿A dónde va a ir a afectar? A los riñones. A los riñones, que son los encargados de filtrar lo que me hace bien, lo que no me hace bien, y así sucesivamente. Cada órgano del cuerpo es un órgano de choque para las emociones que estamos manejando. Por eso es muy importante observar nuestro cuerpo emocional, observarlo, darle una buena alimentación, darle ejercicios respiratorios, ¿sí? Y purgar escribiendo. La próxima semana vamos a hablar del campo mental, ¿sí? Porque todo va unido, ¿sí? Y vamos a hablar de los órganos del cuerpo que nos permiten sostener estos estados de ansiedad, ¿sí? Vamos también a tratar de hablar porque el deporte también es muy importante. Bien, si tienen alguna pregunta acerca de este cuerpo emocional, de la psique, del alma, pues sí me gustaría que la pusieran en el chat, porque bueno, el tiempo ya se nos termina. Si tienen alguna pregunta, pues podría yo tratar de contestarla, y si no, se las contesto la próxima semana. Bien, por favor,
sí, danos esa plática de alimentación. Claro que sí, la voy a preparar y se las voy a dar con muchísimo gusto. Claro que sí, es la alimentación en función de las emociones. Sí, claro que sí. ¿El cuerpo emocional es el aura? No, el cuerpo emocional es el campo de la psique donde vivimos emociones, sentimientos, deseos. Y el tipo de emoción, el tipo de pensamiento que nosotros tengamos es lo que va a hacer que irradie nuestra aura. El aura son las luces que despliegan nuestros chakras cuando están emitiendo emociones positivas, emociones de bien. Nosotros no tenemos en el cuerpo ningún sistema de drenaje, ningún sistema de drenaje para las emociones negativas. Me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Bien, lo voy a tratar de dar rapidito porque ya se nos acaba el tiempo. Y si no, lo completamos la próxima semana. El espíritu es la parte eterna, la parte permanente, la parte que no se altera. El espíritu siempre es lo que es la herramienta con la cual el todo, el absoluto, creó la manifestación, ¿sí? Todo tiene espíritu. Espíritu animado, los seres vivos. Espíritu inanimado, la madera, el metal, las demás cosas. Este sillón, todo tiene espíritu, pero solo algunos tienen alma. Y los que tenemos alma, que somos los seres vivos, entonces somos espíritus animados. El alma tiene una parte inmortal, que es la parte divina, no es eterna. El alma no es eterna, el alma es inmortal y su camino final es fundirse con el espíritu. ¿Qué es el alma? El alma es un vehículo, tiene sustancia para generar conciencia, ¿sí? El alma, la parte inferior del alma, la parte humana, sí viene contaminada. Y esa es la que estamos trabajando con las experiencias, con las vivencias, y es lo que trabajamos cuando vamos a una terapia psicológica. Entonces esa parte inferior del alma hay que descontaminarla, hay que liberarla para que se una a la parte divina. Y luego ya el alma limpia y pura lo que va a hacer es fundirse con el espíritu, ¿sí? Esa es la diferencia entre alma y espíritu. El espíritu es eterno, el alma es mortal en su parte humana, ¿verdad? Muere con la personalidad, pero inmortal en su parte divina. Y luego no es eterna, sino que el alma llega a fundirse con el espíritu para lograr la eternidad. Bien, bueno, pues muchas gracias y les deseo un muy buen fin de semana. Soy Margarita Cobo y nos vemos dentro de 8 días para seguir hablando de este tema de la psique.